Bueno, en el día de hoy vamos a estar explicando lo que yo llamo el método de Abacos, que es un método que me va a permitir extraer raíces de una expresión por aproximación, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando me piden hallar raíces de una expresión y no puedo hacer el despeje de la variable por ninguno de los caminos comunes que ustedes conocen. ¿Tá? ¿Qué es lo que haríamos en ese caso? Bueno, muy bien. Vamos a ponernos directamente un ejemplo y vamos a tratar de empezar a explicar cómo iríamos a proceder. Bueno, supongamos que a ustedes les piden resolver esta ecuación. Fíjense que resolver una ecuación implicaba hallar el o los valores de las variables independientes para los cuales la igualdad se cumplía. En este caso, en esta ecuación, es una ecuación porque hay un igual, en este caso la variable independiente es una x. Así que si yo quiero resolver esta ecuación, lo que están pidiendo determinar es el o los valores de x para los cuales esta igualdad se cumple o satisface. Pero cuando voy a observar esta ecuación, me encuentro con que en realidad es una mezcla de una expresión exponencial, que se trabajó el año pasado, y una parte polinómica. Y entonces me voy a preguntar, ¿cómo hago yo para despejar el valor de la x de estas ecuaciones que en realidad son una mezcla de distintos tipos de expresiones? Fíjense que si yo empiezo por pensar en despejar la x de aquí, se me va a complicar, porque vos pensarías, si quiero despejar una x que está en el exponente, tendría que aplicar, ya habíamos visto el año pasado, la operación contraria, que eran los logaritmos. Pero me van a jorobar estos que están aquí, no en un exponente, sino a la altura del signo de igual. Y bien, pensar en hacer un despeje de la x de aquí es prácticamente imposible. ¿Qué tengo entonces como recurso para hallar las variables o raíces de esta ecuación? Bueno, contamos con un método, es un método de aproximación de raíces que se conoce con el nombre de método de Abacos. Para aplicar el método de Abacos, vos tenés que tener una expresión en la que tengas resta de dos funciones igualada a cero. O sea, el formato que tiene que tener tu ecuación es esta. O lo que es lo mismo, en lugar de pensar en tener una resta de dos términos igualado a cero, si yo paso el g de x para el otro lado, podría pensar en aplicar el Abacos cuando tengo igualdad de dos funciones. Entonces, volvamos, o lo tengo aquí, volvamos a nuestra ecuación que queremos resolver. ¿Tá? Yo tengo que visualizar, ya tengo un 0 en el segundo miembro, tendría que visualizar en el primer miembro la resta de dos funciones, una en el lugar de la f y la otra en el lugar de la g. Y el método de Abacos se basa en hacer la representación gráfica de estas dos funciones f y g sobre un mismo par de ejes coordenados y buscar puntos de corte entre los dos gráficos. Entonces, cuando vos pensás en cómo imaginar el primer miembro escrito como resta de dos funciones, vas a dividir ese primer miembro de tal manera que las dos funciones en que te lo imaginás, restándose, sean fáciles de bosquejar o dibujar. De esa manera no me cabe la menor duda, quizás en lugar de verlo como una resta, entonces pensar en escribirlo como igualdad de dos, no me cabe la menor duda de que me conviene dejar la exponencial sola a un lado, porque el dibujo de la función exponencial lo estuvimos estudiando el año pasado, ¿tá? La función exponencial tenía un formato así, y transponer al otro miembro lo que sería el polinomio de segundo grado. ¿Tá? Entonces, acá te queda bien claro quién es f y quién va a ser g.
El dibujo de la exponencial, como decíamos, lo estuvimos trabajando el año pasado, y el de la función polinómica de segundo grado sabemos que es una parábola. ¿Tá? Si yo quiero imaginar, sin llegar a transponer nada para el otro lado, y quiero imaginar la expresión escrita de esta manera, con el 0 en el segundo miembro, cuidado, que cuando vos pienses en escribir acá la resta de dos expresiones, la f será el 3 por e a la x, escribirás un menos, y cuidado que dentro del paréntesis deberás colocar la expresión g, que será entonces menos paréntesis 4x2 menos 8x más 3 igualado a 0. Cosa que si yo sacara el paréntesis auxiliar que utilicé para encerrar la función cuadrática, me tengo que, obviamente, regenerar exactamente estos signos. Por eso a veces, para no cometer errores en ningún signo, conviene, más que pensar en escribir la expresión como resta de 2 igualada a 0, quizás sea más fácil pensarla como igualdad de dos expresiones. Muy bien, una vez que decidí a quién voy a considerar que tengo en el lugar de la f y a quién tengo en el lugar de la g, como decíamos, el método de Ábacos pide dibujar sobre un mismo par de ejes coordenados las dos funciones. Entonces vos vas a empezar, por ejemplo, yo empecé por tomar la función f, me olvido momentáneamente de la función g, recuerdo que esta función f puede obtenerse a partir de una función madre, como era e a la x, que tenía este formato, y entonces para hacer el dibujo de la f de x, voy a utilizar las tablas de corrimientos que ustedes tienen. ¿Tá? La segunda tabla de corrimientos que tienen en el teórico dice que cuando vos tenés una función madre, en este caso el e a la x, multiplicado por un escalar c, que en este caso vale 3, lo que estoy haciendo es un estiramiento del dibujo de la madre, o sea, estoy estirando verticalmente a la madre, que sería el e a la x, tantas veces, o sea, en un factor que es el que coincide con el número que pusiste adelante. Es decir, si yo me hago un dibujo para dibujar a la madre, simplemente 3 por e a la x, o sea, 3 veces la madre, implica que cada uno de los i de la tabla que tengo para esta madre se va a ver triplicado. O sea, es, por consiguiente, un estiramiento de la madre vertical al triple cada una de las i que le corresponde. ¿Está claro? Bien, siguiente paso. Acá tenemos, ¿ah? Así fue como me quedó el dibujo de esta función. Yo lo hice en el GeoGebra para que tengan la representación un poco más prolija. Ojo que acá es que se aproxima al eje de las X tanto como queramos, pero en realidad no llega nunca a tocarlo, ¿sí? Acá parecería que se toca al eje de las X, pero en realidad no. Muy bien, una vez que hacen la representación gráfica de la función f, ahora tenés que ir a dibujar lo que vos llamaste la función g, ¿sí? La función g es lo que yo había colocado en el segundo miembro. Esa función g es una función cuadrática, por lo tanto el dibujo de la función cuadrática es una parábola. ¿Y qué necesito yo determinarle a una parábola para poder dibujarla? Una serie de cosas. En primer lugar, sus raíces. Para hallarle las raíces, la vas a tomar, la vas a igualar a 0. En este caso voy a aplicar un báscara con un a que vale 4, un b que vale menos 8, un c que vale 3. Apliqué báscara y estas son las dos raíces que obtengo. Lo otro que le determino a la función cuadrática es su signo. O sea, colocás sobre el eje real, eje de las X, las dos raíces que determinaste, el 3 medios, el 1 medio, y recuerden, como se trata de una expresión polinómica, para hacer el signo arranco a la derecha
con el signo del término de mayor grado. Recuerden, grado solo tienen las funciones polinómicas. Así que esa regla que dice de arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado es válida solo porque esto es una expresión polinómica. Del mismo modo, también es válido, porque es una expresión polinómica, el hecho de que si paso por una raíz simple hay cambio de signo, y si paso nuevamente por una raíz simple hay cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, ahora, tabla de valores, ¿tá? Por favor, que la tabla de valores para hacer la parábola tenga por lo menos unos 7, 8 puntos, algún punto que esté a la izquierda de un medio, entre un medio y 3 medios, y luego a la derecha de 3 medios. También podríamos incluir la determinación del vértice de esa parábola. ¿Se acuerdan? No sé si yo se las hice acá, no. La X del vértice era menos b sobre 2a. ¿Tá? O sea, recuerden que acá el b vale menos 8, el a vale 4. Repito, la X del vértice, que te convendría también tenerlo, es menos b sobre 2a. Y la Y del vértice la vas a conseguir cuando vengas a la expresión de la función cuadrática y cambies la X por lo que te haya dado la X del vértice. En tu caso, la X del vértice va a ser menos b, o sea, mi b con signo contrario, 8, sobre 2a, que te queda 8, 8 sobre 8, 1. La X del vértice da 1. La Y del vértice se consigue al hacer G de 1, entonces es 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Ergo, las coordenadas de nuestro vértice son 1 menos 1. Repito que acá no está, pero que hubiera convenido determinarlo, lo agregan. Luego, como decíamos, me voy a hacer una tabla de valores, voy a asegurarme de tomar algunos valores de X que estén a la izquierda de un medio, entre un medio y 3 medios, y luego a la derecha. Y bueno, ustedes van a completar esta tabla, ¿tá? Van a venir acá para calcular los correspondientes valores de Y, y luego van a proceder a graficar, ¿tá? Sobre un par de ejes coordenados, la gráfica de esa parábola. Acá está el vértice que mencionábamos. Bien, pero según el método de Ábacos, tú necesitas que los dos dibujos, es decir, el dibujo de la función f y el dibujo de la función g, se hagan sobre el mismo par de ejes coordenados. O sea que en realidad este dibujo y este se van a fundir en un solo esquema. Ambos dibujos quedan sobre un mismo par de ejes coordenados. Y entonces, si esa ecuación tenía raíces, estas van a venir dadas por las abscisas de los puntos de corte. Fíjense que los dos gráficos, cada gráfico lo hago en un color distinto, se van a estar cortando aparentemente en este punto, que según lo que me dice acá sería x0 y 3. O sea que aparentemente, como veo un solo corte entre ambos gráficos, la ecuación tendría una sola raíz y sería aparentemente x0, porque te interesa la x del punto de corte. ¿Tá? Acá está aclarado. Las raíces vienen dadas por las abscisas, las X de los puntos de corte, y aparentemente en este dibujo habría un solo corte al que corresponde x0. ¿Puedo verificar que realmente el x igual 0 sea raíz de esta ecuación? Sí. Vas a ir a la ecuación de partida, vas a cambiar acá todas las x por 0 y te tendría que dar 0 igual 0, o sea, satisfacer la igualdad. Los dos miembros tienen que darme el mismo valor. Entonces, fíjense, e a la 0 es 1, cualquier número a la 0 da 1, 1 por 3 es 3, o sea que te queda 3 menos 4 menos 1, perdón, 3 menos 4, en total voy menos 1, más 8, 7 menos 3, y entonces acá, ¿qué pasó?
¿Me está cerrando? O sea, e a la 0, 1. 1 por 3, 3. 3, perdón, la x por 0, 3 menos 0 más 0 menos 3, 0. Sí, 0 igual 0. La x valía 0. Bien, entonces cumplió, satisfizo, digamos así, con la relación. Muy bien, vamos ahora a un nuevo ejemplo. A ver si nos da el tiempo. Bien, y ahora quiero resolver esta ecuación. Cuando ustedes vean de entrada mezcla de funciones de distinto tipo, y obviamente sospechen que hacer el despeje de la variable por algún camino tradicional es imposible. Y van a tener que recurrir entonces a estos métodos de aproximación de raíces, como son el ábacos. Bien, entonces, repito, para aplicar el ábacos tenés que tener resta de dos funciones igualada a 0 o igualdad de dos funciones. Acá, en esta expresión que me dieron, es notoria que tengo una resta de dos funciones. O sea, es notorio que la función f es esta función racional homográfica, esta que está acá, quedó corrido esto, y que entonces la función g sería este logaritmo. Si quieren, lo transponen para escribir como igualdad de 2 y que no quepa duda, que no tengamos problemas de signos, quién es f y quién es g. Repito, la f es la racional homográfica, la g es el logaritmo. ¿Está? Esto quedó corridito. Bien. Ahora, vamos a empezar por tomar la primera de esas funciones, la f, que como decíamos era la racional homográfica. El año pasado también vimos en detalle qué pasos había que seguir para conseguir el gráfico de esta función. Empezábamos por estudiar el dominio. Fíjense que estas funciones tienen problemas de existencia. ¿Por qué? Porque tienen un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me dan problemas? Donde este denominador se haga 0. Porque si el denominador se hace 0, dividir por 0 es lo que no existe en matemática. Entonces, vos vas a tomar el denominador, lo vas a sacar, vas a ver cuándo se anula, es en -1 que él se hace 0, y entonces vas a decir que tu dominio son todos los reales excepto el -1, donde se anula el denominador. Recuerden que el dominio en realidad viene a ser por donde sí existe la función. Muy bien, otra cosita antes de seguir. ¿Se acuerdan entonces que esto a mí ya me permite empezar a hacer un pequeño croquis de situación? Y por el punto de no existencia, que en este caso era -1, empiezo por trazar una recta paralela al eje de la CI, ¿tá? Repito, una recta paralela al eje de la CI por -1, que va a ser una futura asíntota vertical de esta función. Esa recta paralela al eje de la CI que pasa por el punto de no existencia no la va a poder cortar ni tocar tu futuro dibujo. El siguiente paso es determinarle la raíz a esta función racional homográfica. Y la raíz O0 va a venir dado por el valor de la variable independiente que anule el numerador. Por eso para hallarlo tomé el numerador, lo igualé a 0 y despejé la x. ¿Tá? Así que si la raíz está en 2, significa que ese futuro dibujo va a cortar al eje de las x por 2. ¿Y cuál va a ser el signo de esta función? Voy a colocar sobre el eje real, fíjense que tu función es racional, tenés que hacer ceros y signos del numerador, después denominador, y luego bajo todo a un cociente. Acá escribí solo el cociente para aprovechar el espacio. Está el punto de no existencia, que va a ser el que anulaba tu denominador, tenías la raíz, y bueno, cuando vos haces el balance de ceros y signos del numerador, después denominador y cociente, llego, chequéenlo, a este resultado. Asíntotas, había dos. Una asíntota vertical, que es como la que dijimos, la que detecto cuando estudio el dominio,
pero entonces en este paso la voy a verificar. ¿Cómo? La asíntota vertical siempre responde a la fórmula x igual menos d sobre c. Fíjense que en esta función racional el modelo general era a por x más b sobre c por x más d. O sea que acá tenés en el lugar de la A un 4, el B es menos 8, el C vale 1, el D vale 1. Así que cuando voy a ver acá cuál sería la ecuación de mi asíntota vertical, es mi D con signo contrario, o sea que sería menos 1 sobre el C que vale 1, y eso nos da menos 1. Y efectivamente nosotros ya habíamos trazado esa asíntota vertical, esa recta paralela al eje de la CI, por menos 1. Luego, la asíntota horizontal responde a la fórmula A sobre C. Tu A valía 4, tu C vale 1, así que es igual 4. Y ahí trazás la asíntota horizontal por 4. Entonces, hasta el momento, con estas dos asíntotas, hay una cruz en mi dibujo, ¿tá? La vertical pasando por x igual menos 1, la horizontal pasando por 4, que va a dividir esa cruz, va a dividir mi plano de la hoja en 4 sectores que se llamaban cuadrantes. Cuando tú tenés esos cuadrantes sobre ese par de ejes coordenados, donde además ya tenés marcada la raíz y tachadas las zonas por donde no va a pasar la función, te debe de haber quedado un cuadrante totalmente limpio. En ese cuadrante limpio es que dibujábamos una de las ramas de la hipérbola. La otra rama quedaba en el cuadrante diametralmente opuesto. Y este sería al final el croquis que correspondería para esa función racional. Ustedes lo pueden chequear. Recuerden que en la carpeta de material complementario les subí todo el material necesario para revisar o recordar lo que habíamos hablado sobre funciones racionales homográficas. Bien, terminaste con tu función f, pasás ahora a la función g. Y esta función g la puedo considerar como un corrimiento de la madre. Se consideraba que la función madre, si ya estudiaron la parte de corrimientos, es la función básica que está hermanada con la que vos querés dibujar, y a partir de la cual, mediante corrimientos, reflexiones, estiramientos, se consigue la que uno quiere. La madre vinculada a la función g era esta. Y la gráfica del logaritmo del valor absoluto de x era esta que estaba acá. Era una función que tenía dos ramas, ¿tá? Acá había una asíntota vertical en 0, parecería que el dibujo se pega al eje de la CI, pero en realidad se aproxima tanto como quiero, pero no llego a tocar ni cortarlo nunca. Y este era el dibujo de la madre. Ustedes pueden hacer el dibujo de la madre perfectamente, haciéndose una tabla de valores, por lo menos 6 puntos para esta rama, 6 puntos para la otra, y tendrían la madre. Pero yo ahora quiero este dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la tabla de corrimientos, ¿tá? Y la tabla me indica que para dibujar lo que quiero, esto, van a buscar el f de paréntesis x menos c. Lo que tengo que hacer, dice la tabla, es desplazar la gráfica de la madre una unidad hacia la derecha. Entonces, cada uno de los puntos que vos determinaste bien para poder dibujar la madre, lo corres horizontalmente una unidad en la escala que hayas elegido a la derecha. Y así me queda la madre corrida, y por lo tanto la corriste tantas unidades como indica la C, o sea, una unidad. Este sería, esto que está en rojo, el dibujo de la función G. Ahora, repito, en el ábacos el dibujo de F y G se hace sobre un mismo par de ejes coordenados. Así que acá está la superposición de los dos gráficos, el de F y G, ¿tá? Y entonces lo que nosotros vamos a hacer, fíjate que la otra rama de esa función homográfica estaba por acá, o mucho más allá, no se ve en esta escala que utilizamos. A ver.
¿sí? Acordate que era así. No se ve en esta escala utilizada, a veces según la escala que ustedes utilizan, quedó mucho más acá arriba, entonces por eso no la ves, ¿tá? Podríamos no llegar a visualizar todos los cortes. Supuestamente las gráficas se estarían cortando en 3 lugares, ¿tá? La otra, repito, la otra rama quedó muchísimo más acá arriba y no estás viendo cortes. Entonces, si hay 3 puntos de corte, la solución de la ecuación va a venir dada por las raíces de esos puntos de corte. Acá aparentemente uno es bastante obvio, sería el 2, lo puedo chequear. ¿Cómo? Voy a la ecuación de partida, cambio todas las x por 2, esta era la ecuación original, cambias todas las x por 2, haces cuentas, y bueno, me dio 0 de este lado, 0 igual a 0. ¿Tá? O sea, me quedó todo este primer miembro 0 y del otro lado ya tenía un 0. Así que este valor efectivamente es raíz. El problema es cómo saco el valor de la x del punto S y el valor de la x del punto R que yo llamé acá. Porque aparentemente del dibujo me parece que está, por ejemplo, la x del S entre 1 y 1.5, un poquito más cerca del 1.5, pero ahora lo tengo que determinar con cierta exactitud. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Te conviene, a ver si les puse el dibujito, no, te conviene dibujar un eje, dibujas un eje de las X, ¿tá? Y vos vas a buscar tu valor entre 1 y 1,5. Entonces es como que vos te haces el eje de las X, valuás el valor de la ecuación en 1, valuás el valor de la ecuación de partida en el 1.5. Si cuando cambio la X por 1, la ecuación me da 0, bárbaro, el 1 era raíz. Pero si no me da 0, pero difiere del 0 en menos del error que me voy a permitir tener, que si la letra no lo aclara, considero que es del orden de más menos 0.01, entonces, si el resultado en el cuenterío, cuando cambias la X por 1, te diera menor que el error permitido, vas a aceptar ese 1 como raíz. Si te da más grande, significa que no era raíz. Entonces, vos vas a evaluar en 1 y en 1.5. Te van a dar en cada uno de estos extremos valores mucho más grandes que el error permitido. Entonces, ¿qué hago? Generalmente en una punta te da, por ejemplo, un apartamiento del 0 por exceso, quiere decir que te da un resultado positivo más grande que el error, y en la otra punta te tiene que dar un apartamiento por defecto, un resultado de cuenta mucho más grande que el error, pero negativo. Si conseguís eso, que en una punta te quede un apartamiento por exceso y en la otra por defecto, estás seguro que la raíz que buscas está entre estos dos valores. A ver, ¿ven? Yo voy a ver si está entre el 1,1 y el 1,4. Cuando cambié la X por 1,1 en la ecuación de partida, obtuve un resultado positivo, mayor que el error permitido. ¿Tá? Entonces, esta todavía no es la raíz, pero acá obtuve un apartamiento por exceso. Me alejé del 0 en más. Cuando fui a tantear qué valor me daba la expresión en el 1.4, que cambié todas las x por 1.4 en la ecuación de partida, hago cuentas y el resultado me da negativo. Quiere decir que hay un apartamiento por defecto. Genial, porque cuando vos conseguís que te pase esto, significa que la raíz que buscas está entre estos dos valores. Y en este caso, bastante más cerca del 1.4 porque con él el apartamiento fue menor. Entonces voy a tantear entre estos dos valores. Probé en el 1,35, sigue dándome un apartamiento por defecto, pero bajé la cuantía, quiere decir que voy bien. Ahora estoy buscando entre el 1,1 que me daba apartamiento por exceso y el 1,35 que me daba apartamiento por defecto, bastante más cerca del 1,35. Por eso tanteé el 1,30.
el apartamiento es este, sigue siendo por defecto, pero de menor monto que en el paso anterior. De todos modos, supera el error permitido, que era de más o menos 0.01, ¿tá? Y entonces sé que busco la raíz entre el 1,1 que tenía apartamiento por exceso y el 1,30 donde lo obtuve por defecto y bastante más cerca del 1,30. Por eso tantiene el 1,28, me dio este resultado de cuenta que es menor que el error que te vas a permitir tener, y entonces voy a aceptar a este valor como la supuesta raíz que estoy buscando. Es una raíz por aproximación, porque para que fuera una raíz exacta te tenía que haber dado este cuenterío 0, para que te quede 0 igual a 0. Como no me dio, significa que es una raíz por aproximación. Y después hice lo propio para determinar el valor de la raíz XR. Fíjense que acá había otro corte, la raíz la voy a buscar entre 0, 5 y 1, pero bastante más cerca del 1. Entonces voy a tratar primero de encontrar ese intervalo que me acote dónde están las raíces. Probé en el 0,80, reemplacé en la ecuación de partida, el cuenterío me dio un apartamiento por defecto. Probé en el 0,90, sigue dándome por defecto, pero de menor cuantía. Probé en el 0,91, obtuve un apartamiento por exceso, genial, porque ahora voy a buscar la raíz entre estos dos valores. En uno obtuve apartamiento por defecto y en el otro por exceso, así que estoy seguro que la raíz está entre estos dos. Y empecé a tantear en un punto intermedio. Fíjense que el apartamiento acá había sido mucho menor, o sea que no es punto medio exacto entre estos dos, está más tirado hacia el 0,90, probé aquí, me dio un apartamiento con por exceso, pero menor que este, entonces ahora busco entre este y este valor, por eso probé acá, sigue en un apartamiento por exceso, pero menor que este, entonces ahora me quedo con el menor apartamiento por exceso y el menor apartamiento por defecto. Busco entre el 0,90 y el 0,93, por eso probé con el 0,91, me dio este apartamiento menor que el error permitido, y entonces voy a aceptar esto como la tercera raíz que buscaba. Y ahí entonces tendrías la determinación de aparentemente las tres raíces que tendría esta ecuación de partida. Vuelvo a repetir que el método de Ábacos es un método que me permite sacar las raíces por aproximación. Y para aceptar un valor como raíz, el resultado de la cuenta que obtenés tiene que diferir del error permitido, que generalmente es de más o menos 0,01, en menos de ese valor.